saldremos a elegir quiénes serán nuestras autoridades por los próximos 4 años. Y en esta ocasión particular me he sentido emocionado, me he sentido bien, he sentido paz de Dios, porque he visto en los diferentes medios, sociales, cómo pastores de buena doctrina, pastores de sana doctrina, estar enseñando y motivando cada vez más a su iglesia, no por un candidato específico, sino para que votemos bíblicamente. Durante todo este tiempo hemos visto cómo pastores, líderes de iglesia, predicadores, han dicho su opinión, pero más que nada, más importante, han dicho qué opina Dios sobre el elegir. Y cómo nosotros como cristianos debemos glorificar a Dios, incluyendo aún en nuestro voto. El egoísmo del ser humano se nota al momento de votar incluso. Muchos votan porque van a perder algún empleo. Muchos votan porque tienen una botella. Muchos votan porque tienen algún amiguito allá en el gobierno que le puede ayudar. Muchos votan porque tienen la oportunidad de robar y enriquecerse más. Pero, ¿cómo debe votar el cristiano? El cristiano debe votar mirando a Dios. Lo primero, como decía el pastor Narciso Nadal el domingo pasado, en un tremendo mensaje que predicó, él decía que primero que nada somos peregrinos y extranjeros, somos ciudadanos del cielo. Es lo que dice la palabra de Dios. No por ello no por eso usted puede decir, bueno, a mí no me importa lo que pasa aquí. No, usted es luz también en este mundo. Y usted debe votar como votaría Cristo. Cristo, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría usted si fuese a depositar un voto aquí en la tierra? Entonces, mis amados hermanos, cuando vemos en la Biblia, vemos ejemplos de qué sería un excelente gobernador para una nación. Y el ejemplo más palpable que tenemos es el ejemplo de Nehemías. Sabemos que los candidatos que se nos han presentado para estas elecciones quizás no reúnen todos los requisitos que vamos a decir en el día de hoy. Pero usted puede evaluar el testimonio, la propuesta de los candidatos y verificar a la luz de estos requisitos, a ver cuáles se parecen más. Usted también puede ore al Señor y pídale que le guíe en su voto y que le ayude a escoger sabiamente. Que le ayude a escoger para glorificarle a Él. Es tiempo ya que dejemos de votar por egoísmo, por conveniencias personales, y empecemos a votar pensando en Dios, pensando en su gloria y en su honra, pensando en que somos creyentes, somos cristianos, seguidores de Cristo. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en Dios. Y Nehemías es un tremendo ejemplo. Nehemías capítulo 1, versos 1 al 4, dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Lo primero que necesitamos en un gobernador, en un presidente, en nuestras autoridades, es que tengan real empatía por el pueblo. Que tengan una empatía real por el pueblo. Fíjense este maravilloso líder que Dios nos relata su historia en su palabra. Él estaba bien porque él estaba en un reino. Él era el copero del rey. No había más una persona de mayor confianza que él para el rey, pues el rey comía de lo que él probaba. Este hombre estaba en un palacio comiendo comida del rey, pero aún así su mente estaba en Jerusalén. Y cuando él encuentra a sus amigos, él encuentra amigos y personas que vienen desde allá, él les pregunta, ¿cómo está Jerusalén? No vemos a un hombre que está allá en su palacio, que está allá y se olvida de los pobres, se olvida de los que están en peligro. Este hombre estaba preocupado por su pueblo. Él oró y lloró amargamente. Y su empatía lo demuestra cuando él ora. Fíjense en la oración que hace este hombre. Los versículos 5 al 7 dice la palabra de Dios. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Fíjense la empatía ahí. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Aquí vemos a Nehemías siendo empático con la situación de su pueblo. A él le duele. Y él pide perdón por pecados de él y su pueblo. Y él dice, sí, yo y mi pueblo hemos pecado. Necesitamos líderes así. No gente que se siente ahí con sus riquezas y solamente se acuerden del pueblo cada 4 años, cuando necesitan su voto. Solamente se acuerdan del pueblo cuando necesitan que le suban allá otra vez en su posición para seguir engordando sus bolsillos con el dinero del pueblo. Necesitamos líderes que sean empáticos con la nación. Número 2, necesitamos líderes que busquen de corazón el bien del pueblo. Que busquen de corazón el bien del pueblo, dice el capítulo 2. Verso 17. Además dije al rey, verso 17. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Sin duda alguna, este pueblo no tenía puertas y no tenía muros. Imagínense usted que usted tenga todos los electrodomésticos y toda su casa exactamente como usted la tiene ahora, y que usted la tenga en medio de la calle, organizada, así mismo como está, y que usted se acueste en su cama así mismo, sin muros, sin paredes, sin puertas. Así mismo estaba Israel, sin muros, sin puertas. Cualquier banda, de esas bandas que cruzaban por los caminos, podía cruzar y robar, matar, secuestrar a las personas. Estaban expuestos los israelitas. Y a Nehemías le preocupaba eso. Y su mayor preocupación era de manera rápida reconstruir esos muros y poner puertas y cerrar las puertas, porque su nación estaba expuesta. Y eso es buscar el bien. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de nuestro país? ¿Cuáles son las necesidades más fuertes que tenemos ahora mismo? ¿Y cuáles son esas propuestas que están dando nuestros políticos? Ellos están diciendo cuáles son las cosas que van a hacer. Hay personas que ya han gobernado por 8 años o más
y quieren seguir en el poder. ¿Para qué? ¿Cuáles son las propuestas que tú me das si en el tiempo que duraste gobernando no hiciste nada? Entonces, mis amados hermanos, busquemos gobernadores que busquen el bien del pueblo. Número 3, necesitamos gobernadores que expulsen al que no quiera hacer el bien, que le haga pagar al que no haga el bien. Mire ahí los versículos capítulo 2, versos 19 y 20. Dice: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Expulsar al que no quiere el bien de la nación. Pero ¿qué hacen nuestros políticos? Difícilmente alguien grande usted ha visto aquí que caiga en la cárcel, porque hay compromisos. Y esto es, mire hermano, esto es muy, muy penoso. Usted ve que en otras naciones escándalos de corrupción y políticos y que caen presos. Aquí usted no ve eso. Y eso es lamentable. Aquí reina el dicho de, bueno, únete a tu enemigo. Y eso no debe ser. Número 4, necesitamos gobernadores que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Gobernadores que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Miren, esta gente que mencioné aquí en los versículos 19 y 20, Sanballat, Tobías, Gesem, ellos estaban celosos porque veían que el pueblo estaba trabajando con ánimo, y entonces empezaron a enviar notas de que iban a entrar en cualquier momento, iban a atacarlos y que lo iban a matar a todos los que estaban trabajando en la obra. Y Nehemías elaboró un plan para la seguridad del pueblo. Mire capítulo 4, versos 7 al 9, dice la palabra de Dios: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mira el verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Verso 21, nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguían, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban listos para la guerra. ¿Por qué sigue habiendo tanta delincuencia en nuestro país? ¿Por qué siguen los atracos, siguen los secuestros, siguen la situación difícil? Es que al gobierno no le interesa la seguridad de los ciudadanos. Y mis amados hermanos, necesitamos un gobernador que garantice nuestra seguridad.
Necesitamos también, número 5, un gobernador que enfrente a los poderosos, que enfrente a los ricos de la nación, aquellos que quieren gobernar con la usura, que quieren acabar con la pobreza, pero con la usura, aquellos que hacen, que abusan de los pobres. Miren en el versículo capítulo 5, verso del 1 al 9, tenemos que habían ciudadanos que habían tomado prestado grano y que porque no podían pagar, tuvieron que entregar sus viñas, y algunos de ellos tuvieron incluso que entregar a sus hijos como esclavos. Y Nehemías escuchó esto y los enfrentó. ¿Será que nuestro gobierno tendrá los pantalones de enfrentar a los empresarios ricos? Usted no ve que cada vez que hay un problema, que hay reuniones sobre el aumento del sueldo, siempre es un problema esto. Porque el gobierno no quiere molestar a los empresarios. Pero la clase pobre que trabaja, entonces no tiene una voz que hable para ellos. Necesitamos un gobernador que pueda enfrentar a los poderosos. Pero también necesitamos un gobernador que ayude al pueblo de forma desinteresada. Mira el capítulo 5, verso 10, dice, me encanta este versículo. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Nehemías, incluso él había hecho préstamos. Y él dice, miren, vamos a quitarle todos esta situación. Pero mira el versículo 15 que dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y hermanos, necesitamos un gobernador así, que no ponga impuestos, más impuestos, sino más bien que utilice las riquezas que tiene nuestro país en beneficio de la nación. Necesitamos un gobernador que escoja al equipo adecuado. Miren los versículos 1 al 4 del capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Por qué fue que eligió a este? Porque era un hombre de verdad, un temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Así que, mis amados hermanos, Nehemías escogió a la gente correcta, no por compromisos, sino porque era la persona adecuada. Fíjense qué trabajo le dio él. Cuidar la seguridad de las puertas y que no abra la puerta, no importa quién esté tocando afuera. Y vemos aquí que que los gobiernos eligen las personas, y esas personas abren las puertas cuando quieren a su favor. Hermanos, necesitamos gobernadores, basta ya. Mire, el pueblo cristiano en nuestro país es grande. Y nosotros debemos decidir. Debemos decidir como Dios lo haría. Aprovechemos esta oportunidad. Cuídese, protéjase, póngase su mascarilla, póngase su ropa bien abrigadito y sale a votar.
y votemos masivamente, pero hagámoslo a la manera de Dios. Pídale a Dios que le dé dirección, que le ayude a elegir bien y que su nombre sea glorificado y exaltado con nuestro voto. Que Dios nos ayude a elegir bien. Que Dios nos ayude a hacer luz en este mundo, aún con nuestro voto. Un grupo de cristianos han elaborado una página que se llama Vota Bien. Entre a la página, verifique qué dicen los candidatos, cuáles son sus propuestas en cuanto a temas tan delicados como el aborto, temas tan delicados como la homosexualidad, el matrimonio homosexual. Fíjense que en nuestro país, mis amados hermanos, nosotros podemos decir que nuestro país fue fundado bajo estándares cristianos. Podemos decirlo porque hay evidencias. Muchas naciones dicen eso, que este país fue fundado bajo estándares cristianos, pero nosotros sí tenemos evidencia. En nuestro escudo está la Biblia, en nuestros lemas patrios está Dios de primero. Y mis amados hermanos, si usted vota en contra de eso, no solamente está votando en contra de la patria, está votando en contra de Dios. Así que glorifiquemos a Dios con nuestros votos. Que Dios le bendiga.